Amén. Muchas gracias, mi hermano Suri. Veo a mi hermano Víctor aquí en el panel, pero no con cámara abierta. No sé si tenga algún inconveniente, algún problema. Tampoco creo que tenemos algún problema con nuestro hermano Víctor Cruz. Ah, ya está mi hermano Víctor. No. Mi hermano Víctor, los micrófonos son para ti. Tu micrófono, mi hermano Víctor. Me voy a sentar con... Gracias, hermano Abimael. Una disculpa, mis hermanos. Amada Iglesia de Dios en Cristo Jesús, paz a vosotros, mis hermanos. Un gusto nuevamente verles el día de hoy, mis hermanos. Dios les bendiga mucho. Sean todos bienvenidos el día de hoy, mis hermanos, a esta reunión de los santos. Vamos a tener, mis hermanos, una pequeña reflexión el día de hoy. Como ya contó mi hermano Abimael hace un momento, estamos iniciando un nuevo ciclo. Se titula Las Primeras Leyes. Y para esta tarde, mis hermanos, este mediodía, les voy a invitar para que usted y yo, mis hermanos, vayamos estudiando un poco la palabra de Dios y veamos cómo la palabra de Dios nos da una guía para nuestra vida. Una guía en la cual usted y yo, mis hermanos, tenemos la oportunidad de buscar en la palabra de Dios esa guía. El día de hoy, el tema es, mis hermanos, la ley de la alimentación. Dice el apóstol Pablo, allá en la carta que escribe a los Romanos, capítulo 15, versículo 4, hace una declaración muy importante para nosotros, mis hermanos. Dice el apóstol Pablo, en la carta que escribe a los Romanos, capítulo 15, versículo 4, dice lo siguiente, mis hermanos: porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza, fueron escritas para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Vea cómo el apóstol Pablo, mis hermanos, nos da a la iglesia de Dios información muy importante. Aunque el tema se ha venido tocando en diferentes formas, es importante que lo recordemos nuevamente para que no se nos olvide. Y si tenemos algo nuevamente que aprender, pues lo reforcemos, mis hermanos. Por eso hoy les voy a invitar, mis hermanos, a que tengamos a bien abrir nuestra mente, nuestro corazón, y veamos lo que nos dice la palabra de Dios y lo que nos va a dar de información el día de hoy. Dice el apóstol Pablo, allí en la carta que escribe a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 16 en adelante. Vea lo que dice de usted y de mí, mis hermanos. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, en el capítulo 3, verso 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violara el templo de Dios, Dios destruirá al tal. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué dice el Señor? Santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros parece ser sabio en este siglo, hágase simple para ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Pues escrito está, el que aprende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Amén. Vea cómo el apóstol Pablo hace una tremenda declaración, mis hermanos, que a usted y a mí nos debe de siempre permanecer en nuestro corazón, en nuestra mente. Dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pues bien, mis hermanos, a la luz de la palabra y con el entendimiento que usted y yo formamos parte del templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, mis hermanos, en usted, en mí,
en toda la iglesia de Dios, pues bien, tengamos a bien, mis hermanos, entender la palabra de Dios en sus declaraciones, en sus santos dichos. Ya comentaba mi hermano Abimael en su inicio, allá en Génesis capítulo 1, versículo 27 al 31, ¿cuál era la forma en que el hombre se habría de alimentar? Esta es la primera información que da la palabra de Dios al hombre de cómo se debe alimentar. Pero vamos a escudriñar un poco. Una recomendación que da Cristo Jesús a usted y a mí y a toda su iglesia, dice allá en Juan capítulo 5, versículo 39, lo siguiente, mis hermanos. Dice el Señor como recomendación para usted y para mí. Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Información muy importante para usted y para mí, mis hermanos. No solamente nos quedemos con lo que dice un hermano, una hermana, con lo que dice algún estudio. No, dice la palabra de Dios, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y viene esto muy a colación, mis hermanos, porque la pregunta sería, ¿la ley de la alimentación, mis hermanos, aún está vigente? ¿Está vigente la ley de la alimentación para usted y para mí, mis hermanos? O como algunos hombres, algunos predicadores declaran que esto ya no está vigente, que esto era solamente para el pueblo de Israel, para usted y para mí, ya no tenemos esa ley vigente para nosotros. Nos regimos por la dispensación cristiana y ahora usted y yo podemos tomar de todo tipo de alimentos. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos da información la palabra de Dios, mis hermanos. Con el entendimiento que usted es templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, entendamos lo que dice la palabra de Dios. Les voy a invitar para que localicen, mis hermanos, nuevamente Génesis capítulo 1, versículo 27 al versículo 31. Génesis 1, verso 27 al verso 31. Dice, versículo 27, y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y los bendijo Dios y díjoles, fructificad y multiplicad, y henchid la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Verso 29. Aquí empieza la información muy importante para el tema de hoy. Dice, verso 29, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la haz de la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, dice el Señor, seros ha para comer. Verso 31, y a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida, toda hierba verde le será para comer, y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Vea usted, mis hermanos, cómo no solamente para el hombre la alimentación era a base de hierbas y de frutos, también para las bestias que se andan sobre la tierra, en aquel momento su alimentación no era de carne, era solamente de hierba verde, como dice el versículo 30. Pues bien, mis hermanos, esta es la alimentación original. La alimentación, mis hermanos, es la base para que el hombre tenga sustento, para que dé sustento a su vida. El alimento que entra en el hombre, mis hermanos, es triturado y el organismo del mismo hombre de esos alimentos toma nutrientes que le dan la fuerza, la energía para seguir haciendo sus actividades día a día. De esos alimentos que el hombre toma, mis hermanos, pues el organismo toma proteínas, vitaminas, minerales, grasas, etcétera, y esto le da al hombre la fuerza, la vitalidad para seguir haciendo actividades diarias, cotidianas en su vida. Pero el Hijo de Dios, mis hermanos, el entendido de la palabra de Dios, debe buscar siempre la guía para todo tipo de cuestiones en su vida. En esta ocasión, para la alimentación.
Ya vimos que la alimentación original fue para el hombre tomar solamente frutos de árboles y hierba verde. Esa fue la alimentación original, mis hermanos. Pero es importante que nos hagamos algunas preguntas. ¿Como cuáles? Bueno, las preguntas que tenemos que hacernos importantes en esta ocasión serían algunas, como las siguientes. ¿Por qué hay animales limpios y animales no limpios en la palabra de Dios? ¿Cuál fue la razón de hacer esta diferencia en la palabra de Dios entre animales limpios y animales no limpios? Pues bien, vamos a ir desmenuzando estas preguntas, mis hermanos. Les invito para que localicen, si están tan amables, Génesis capítulo 4, versículo 1 y versículo 4. Del 1 al 4. Génesis capítulo 4, verso 1 al verso 4. Estamos viendo por qué el Señor hace una diferencia entre animales limpios y animales no limpios. Dice, verso 1 de Génesis 4. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín. Y dijo, adquirido he varón por Jehová. Y después parió a su hermano Abel. Y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Verso 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Verso 3, verso 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Vea, mi hermano, mi hermana allí en casa, cómo tenemos una base de alimentación en el Génesis, que era a base de hierbas y de frutos solamente. Y el Señor empieza a hacer una diferencia entre animales limpios y animales no limpios. ¿Qué ofreció Abel? Ofreció al Señor en presente las ovejas y de su grosura. Y el Señor vio con agrado la ofrenda de Abel. ¿Qué pasa con Caín? Usted lo puede leer un poco más adelante con esta información que nos da Génesis capítulo 4. Pero vea también Génesis capítulo 7 lo que dice de esta parte, mis hermanos. Cómo el Señor hace una diferencia entre animales limpios y no limpios. Cuando Noé aparece en la historia de la Biblia, capítulo 7 de Génesis, verso 1 en adelante, dice lo siguiente. Vea cómo el Señor le está dando información a usted y a mí de lo que Noé hizo. Dice Génesis capítulo 7, versículo 1. Ya estaba el hombre corrompido y el Señor le ordena a Noé hacer un arca para que pueda entrar a ella junto con su familia, y le dice el Señor lo siguiente a Noé. Y Jehová dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio te tomarás 7 en 7, macho y su hembra. Más de los animales que no son limpios, 2, macho y hembra. Vea cómo el Señor está dando a Noé una información muy importante y que usted y yo podemos entender el día de hoy a la luz de la palabra de Dios. Hay animales limpios y animales no limpios. La razón de ello, mis hermanos, ya empezamos a ver cómo Abel está ofreciendo al Señor la grosura de sus ovejas. Pero vea la diferencia. Génesis capítulo 9, capítulo 8, versículo 20 y versículo 21. Pasa el diluvio y pasa el tiempo en que Noé debe salir del arca. Y vea lo que hace Noé, mis hermanos. Génesis capítulo 8, versículo 20 y versículo 21. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor de suavidad, y dijo en su corazón, no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Amén. Vea, mi hermano, cómo la razón de hacer una diferencia entre animales limpios y animales no limpios era solamente una, que los animales limpios se ofrecían en holocausto a nuestro Padre Celestial. No iba a recibir el Señor animales impuros. Hace una diferencia y le pide a Noé y le da a Abel también una ofrenda, un holocausto de animales limpios.
Pero ¿cuándo empezó a cambiar la alimentación, mis hermanos, para el hombre? ¿Cuándo empezó a cambiar de solamente tomar frutos y de hierbas de verde del campo? ¿Cuándo empezó a cambiar esta forma de alimentarse del hombre? Pues bien, sale Noé de esta arca, ofrece holocausto de animales limpios, y vea lo que dice el capítulo 9 de aquí de Génesis. Génesis capítulo 1 en adelante. Génesis 9, capítulo 1 en adelante. Vea lo que dice el Señor, la información que nos da la palabra de Dios. Y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y díjoles: fructificad y multiplicad, y henchid la tierra. Y vuestro temor y vuestro favor será sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se moverá en la tierra, y en todos los peces de la mar, en vuestra mano son entregados. Verso 3, vea la información importante para usted y para mí. Todo lo que se mueve y vive os será para el mantenimiento, así como las legumbres y hierbas, los he dado todo. Pero carne con su vida que es en su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de la mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. Aquí empieza, mis hermanos, a cambiar la forma de alimentarse del hombre. Ya no solamente iba a ser a base de hierbas y de frutos, también iba a incluir la carne en su alimentación, mis hermanos. Pasa el tiempo, después de que Noé sale de la arca, pasan muchos años, y el Señor, por diferentes circunstancias, lleva a Israel cautivo a Egipto. Después de que Israel está cautivo más de 400 años en Egipto, el Señor los libera a través de Moisés. Con la mano poderosa del Señor, sale Moisés del cautiverio con Israel y los lleva al desierto. Pues bien, allí en el Sinaí el Señor le dice a Moisés: sube porque te voy a dar la ley. Le da una ley escrita, mis hermanos. La palabra de Dios dice que le da las 2 tablas de piedra, y en ellas escribe el Señor con su dedo de fuego los 10 mandamientos, pero también le da a Moisés una ley adicional, una ley donde incluye también la ley de la alimentación. Y usted puede ver, mis hermanos, allá en el capítulo 11 de Levítico, cómo el Señor da una información para Moisés y para Israel, y le dice en Levítico 11 la siguiente información. Levítico 11, verso 1 y verso 2. Levítico 11, verso 1 y verso 2. Dice: y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel diciendo: estos son los animales que comeréis de todos los animales que están sobre la tierra. Y del verso 3 en adelante hasta el verso 44, mis hermanos, el Señor le da una lista a Moisés de cómo habrá de hacer diferencia entre animales limpios y animales no limpios. Usted puede ver ahí en casa, mis hermanos, cuáles son los animales limpios y los que no son limpios. Los animales que podemos comer de la tierra, del mar, y lo que también podemos comer de insectos, mis hermanos. Es importante esta parte, así como también las aves de los cielos. Pero, mis hermanos, pasa el tiempo y llega Cristo Jesús para traer el mensaje a Israel. ¿Qué pasa en este tiempo, mis hermanos? Hay algunas declaraciones que Cristo Jesús en diferentes momentos nos da, y que en base a estas declaraciones, algunos predicadores, algunas doctrinas pseudocristianas, tienen como base para decir que la alimentación, la ley de alimentación, ya no es válida, ya no está vigente para usted ni para mí. Y toman algunas bases de ellos para decir que esta ley ya no queda vigente. Vamos a ver algunas de estas frases, algunos de estos versículos, donde algunas personas toman como base estos versículos para que usted y yo pensemos que ya no están vigentes. Vean lo que dice Mateo capítulo 15, mis hermanos.
versículo 11. Mateo capítulo 15, versículo 11. Dice el versículo 11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Es uno de los versículos que la gente toma, mis hermanos, como base para decir que la ley de la alimentación ya no está vigente. Al igual que algunos otros versículos, mis hermanos, por ejemplo, Tito capítulo 1, versículo 15, dice, todas las cosas son limpias a los limpios, mas a los contaminados e infieles nada es limpio. Antes su alma y conciencia están contaminadas. Por ahí hay un dicho que dice, mis hermanos, el que no lee el contexto ni el posttexto, ya tiene pretexto. Entonces, mis hermanos, en base a esto, hay que entender la palabra de Dios, hay que entender lo que dijo el Señor, a quién se lo dijo y por qué lo está diciendo. Vamos a ver, mis hermanos, rápidamente lo que dice capítulo 15 de Mateo, versículo 11. Nuevamente dice la palabra de Dios, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Pero ¿será esto, mis hermanos, verídico? ¿Será esto una razón para que ya no tengamos en cuenta la ley de la alimentación? Vea usted lo que dice la palabra de Dios. Este es un capítulo, vamos a leerlo rápidamente, desde el verso 1 de capítulo 15, para que usted y yo no tengamos pretexto, para que entendamos el contexto de las cosas y veamos lo que dice el Señor. Dice Mateo 15, verso 1, para entender por qué el Señor le dijo eso a sus discípulos. Dice, entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y él respondiendo les dijo, ¿por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra al padre y a la madre, y el que maldijere al padre o a la madre, muera de muerte. Mas vosotros decís, cualquiera que dijera al padre o a la madre, es ya ofrenda mía a Dios, todo aquello con que pudiera valerte. ¿No deberá honrar a su padre o a su madre con socorro? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Verso 7. Vea la sentencia y la opinión que tiene Jesucristo de los fariseos y de los escribas. Dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mas en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Y llamando así a las gentes les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Verso 12. Entonces, llegándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos, oyendo esta palabra, sorprendieron? Y responde el Señor y dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y usted puede leer toda la parte complementaria hasta el verso 39, mis hermanos, y usted va a entender por qué el Señor le dijo o hace esta declaración, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Pero se refería a lo que los fariseos y escribas le decían al Señor, mira, tus discípulos no se lavan las manos antes de tomar pan. Y el Señor entonces les dice esta declaración, pero con este contexto. No está diciendo que todo alimento ya es limpio, jamás. En ningún momento está diciendo el Señor esto, mis hermanos. Ahora veamos lo que yo también les comentaba. Tito, capítulo 1, por favor, si están tan amables. Vea usted cómo se va entendiendo un poco lo que el Señor declara en ciertos momentos y que algunos hombres como pretexto, lo toman como pretexto para que ya decir que la ley de la alimentación ya quedó totalmente invalidada. Cosa que hasta aquí, mis hermanos, yo no puedo alcanzar a ver. Dice Tito, capítulo 1,
versículo 15. Todas las cosas son limpias a los limpios, mas a los contaminados e infieles nada es limpio. Antes su alma y su conciencia están contaminadas. Pareciera decir aquí el apóstol Pablo, hablándole a Tito, que todas las cosas ya son limpias, que ya no pasa nada si usted y yo tomamos alimentos que son de animales impuros, que animales no limpios. Pues no, vea usted también el contexto de este pasaje, mis hermanos. Capítulo 1 de Tito 1, verso 1. Regresa un poquito la pantalla, regresa un poquito su hoja y dice lo siguiente. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, según la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, para la esperanza de vida eterna, la cual Dios no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. Verso 3. Y manifestó a sus tiempos su palabra por la predicación, que me es a mí encomendada, por mandamiento de nuestro Salvador Dios. Dice, verso 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Salvador nuestro. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo que falta, y pusieses ancianos por villas, así como yo te mandé, el que fuere sin crimen, marido de una mujer que tenga hijos fieles, que no estén acusados de disolución o contumaces, porque es menester que el obispo sea sin crimen, como dispensador de Dios, no soberbio, no iracundo, no amador del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino hospedador, amador de lo bueno, templado, justo, santo, contiente, retenor de la palabra fiel, que es conforme a la doctrina, para que también pueda exhortar con sana doctrina y convencer a los que contradijeren. Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores de las almas, y mayormente los que son de la circuncisión, habla de los judíos, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan las casas enteras, enseñando lo que no conviene, con torpe ganancia. Dijo uno de ellos, propio profeta de ellos, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, vientres perezosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se aparten de la verdad. Dice el apóstol Pablo, todas las cosas son limpias a los limpios, mas a los contaminados e infieles nada es limpio. Antes su alma y su conciencia están contaminados. ¿Qué le parece, mi hermano? ¿Será que esto habla el apóstol Pablo de la alimentación? No, le está hablando a Tito y le está diciendo que allá en Creta, que hay una corriente judaica que está amenazando a los cristianos, a la fe cristiana, y le está diciendo que trastornan sus casas y que los engañan con fábulas, diciéndoles que deben de ser de una manera su fe. Y por eso el apóstol Pablo dice, tienes que ser retenedor de la fiel palabra. Tienes que ser amador, hospedador, no como ellos, que son engañadores y que las casas las trastornan y sacan una ganancia no santa, una ganancia no fiel, una ganancia que está haciendo que los fieles de Creta duden de la fe cristiana, mis hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice que todas las cosas son limpias a los limpios, mas a los contaminados e infieles nada es limpio. Es decir, le está diciendo el apóstol Pablo que no cambien la sana doctrina, que la mente del Hijo de Dios, del cristiano, debe ser una mente limpia, no con la visión de engañar y de sacar una ganancia a través de fábulas judaicas. Y hay una más, mis hermanos, que me gusta siempre poner en contexto, también poner siempre como ejemplo, porque es donde se basan mayormente el grueso de las iglesias pseudocristianas, en donde dicen, ya ves cómo ya se puede comer de todo. Dice Hechos capítulo 10.
dice lo siguiente. Hechos capítulo 10. Del verso 11 al verso 15. Toman este pasaje, esta porción de la palabra de Dios, para decir que ahora ya podemos tomar todo tipo de suerte de alimentos. Se habla de Pedro y dice, y vio el cielo abierto y que descendía un vaso como un gran lienzo, que atado de los 4 cabos era bajado a la tierra, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra, reptiles y aves del cielo. Y le vino la voz a Pedro y le dice, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Soy judío y guardo la ley de la alimentación y nunca he comido ningún alimento impuro. Verso 15. Y volvió la voz hacia él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y aquí, mis hermanos, da pie para entender que la alimentación ahora ya se puede tomar cualquier suerte de animales. Pues no, mis hermanos, vea lo que dice el verso 16 en adelante. Esto fue hecho por 3 veces, y el vaso volvió a ser cogido en el cielo. Estando Pedro dudando dentro de sí, que si sería la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntando por la casa de Simón, llegaron a su puerta, y llamando y preguntaron si un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, posaba allí. Verso 19. Estando Pedro pensando en la visión del Espíritu, le dijo, he aquí 3 hombres que te buscan. Verso 20. Levántate pues y desciende, no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a los hombres que eran enviados por Cornelio. Dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, gentil, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido respuesta por su santo ángel de hacerte venir a su casa y oír de ti palabras, el evangelio. Entonces, metiéndolos dentro, los hospedó. Al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y les acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día, entraron en Cesarea y Cornelio los estaba ya esperando, habiendo llamado a sus parientes y los amigos más familiares. Y como Pedro entró, salió Cornelio, centurión gentil, a recibirle, derribándose a sus pies, adoró, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, yo mismo también soy hombre. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían juntado. Y les dijo, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío juntarse o allegarse a un extranjero, mas me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, llamando, he venido sin dudar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio responde y dice, 4 días ha, que a esta hora estaba yo ayunando, y a la hora 9, estando orando en mi casa, he aquí un varón se puso delante de mí en vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración es oída, y tus limosnas han venido en memoria de la presencia de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a un Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón el curtidor, junto a la mar, el cual venido te hablará. Así que luego te envié a ti, y tú has hecho bien a venir. Ahora pues, todos nosotros aquí estamos en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, pues la verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino de que de cualquier nación que le teme y obra justicia se agrada. Envió palabra de Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos.
Vosotros sabéis lo que fue divulgado por Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo de Juan, que predicó, cuando a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciese manifiesto, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado. Es a saber, a nosotros, que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. A este dan testimonio todos los profetas, que de todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Vea lo que pasa. Estando aún hablando Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. Y se espantaron los fieles que eran de la circuncisión, es decir, los judíos que habían venido con Pedro, que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Vea usted el contexto y el postexto, y ya usted y yo, hermano, entendemos que ya no hay pretexto para decir que la palabra de Dios hace limpias todas las viandas, inmundos y no inmundos. Vea usted, mi hermano, cómo el Señor nos da una hermosa información, nos da testimonios hermosos. Pedro dudando de por qué había visto ese lienzo 3 veces descender, y le dice el Señor, toma de todo lo que hay. Había aves de toda suerte, había bestias y había reptiles. Y le dice Pedro, no, Señor, yo soy judío y guardo la ley de la alimentación y jamás he comido ningún alimento impuro. Entendiendo la visión, Pedro le dice que a ningún hombre llame común. Y a partir de ese momento, mis hermanos, se abre el evangelio para también los gentiles. Fue enviado a la casa de Israel el evangelio, pero a partir de este momento en que Pedro ve esta visión del lienzo, se abre el evangelio a los gentiles, en el cual usted y yo ya participamos de esa suerte, mis hermanos, de esa gran bendición. En ningún momento la palabra de Dios le dice a Pedro, ya puedes comer todo tipo de animales, jamás. Le está diciendo una visión, un mensaje en visión. Y Pedro lo descifra precisamente en ese momento cuando llegan los enviados por Cornelio. En ese momento entiende Pedro que a ningún hombre llame común, porque tenían una misión diferente. Qué importante, mis hermanos, es que usted y yo entendamos que la ley de la alimentación está vigente para usted y para mí. Aún está vigente. Y me gustaría, mis hermanos, decirles algo importante. Dice Romanos capítulo 12 lo siguiente. El apóstol Pablo se encarga de evangelizar, de adoctrinar, de enseñar a los gentiles, a las iglesias que se empezaron a formar por toda la Asia, hasta usted y para mí, hasta este momento, nos da información muy importante. El apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo, nos dice lo siguiente a usted y a mí en el capítulo 12 de Romanos, versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Leímos hace unos momentos, hace unos minutos, allá en Corintios, diciéndole a usted y a mí que somos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora vea lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro racional culto. Verso 2. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo le pregunto a usted y me pregunto a mi hermano. Dice el apóstol Pablo que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque este es vuestro racional culto. Yo le pregunto, si usted y yo tomamos alimentos de animales no puros, ¿esto a nuestro Padre Celestial le podría agradar? ¿Sería aceptable que usted y yo nos presentásemos hoy, el día sábado, el día del Señor, habiendo tomado alimentos impuros durante la semana? ¿Sería esto congruente con la palabra de Dios? ¿Sería usted agradable a nuestro Padre Celestial que usted y yo, siendo apartados, santificados, como dice allá en Levítico capítulo 20, que dice el Señor, sed santos porque yo soy santo? Vea lo que dice, mis hermanos, Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 al versículo 9. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 al versículo 9. Vea lo que dice. Se lo dijo a la casa de Israel, pero después que usted y yo hemos sido bautizados y conocido y entendido las escrituras, también esto es para usted y para mí. Dice, porque tú eres pueblo santo, a Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, para que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová, y os ha escogido, porque vosotros erais los más pocos de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que juró vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano fuerte, y os ha rescatado de la casa de siervos, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Verso 9, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Y vea lo que dice mi hermano, a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Hermosa declaración, mis hermanos. El Señor a usted y a mí nos ha mirado con misericordia, nos ha amado, nos ha sacado de la oscuridad, de las tinieblas, nos ha llevado a su luz admirable, como dice el apóstol Juan allá en sus cartas, que hemos venido de la oscuridad a la luz admirable. Hemos entendido la escritura, hemos visto que el Señor no está diciendo jamás, ni el apóstol Pablo, ni el Señor Jesucristo nos dice que ya cambiemos la ley de la alimentación, jamás. Por eso hay que leer el contexto y el posttexto de las declaraciones que nos dan, para entender más y más lo que el Señor quiere decir para usted y para mí. Quiero darle un ejemplo de cómo el Señor ve y cómo se agrada al Señor de los que guardan esta ley de alimentación, mis hermanos. Hace unos sábados, mi hermano David nos explicó sobre la revelación que tuvo Daniel de la visión de aquella estatua. Pues bien, recordemos lo siguiente, mis hermanos. Dice capítulo 1 de Daniel lo siguiente, del verso 1 al verso 17. Daniel capítulo 1, verso 1 al verso 17. Vamos a leer un poquito la historia, mis hermanos, pero vale la pena para que usted vea cómo la ley de la alimentación, a la luz de la palabra de Dios, nos hace ver diferentes, hace que usted y yo tengamos una vida espiritual diferente. Incluso, usted va a ver cómo dice el Señor aquí, en palabras de Daniel, cómo se ve el rostro de un hijo de Dios que guarda la ley de la alimentación. Dice Daniel 1, capítulo 1, verso 1, dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y cercóla. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y trájolos a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. No. Y dijo el rey
a Aspenaz, príncipe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría, y sabios en ciencia, y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Y señalóles el rey ración para cada día de ración de comida del rey, y del vino de su beber, que los criase 3 años, para que al fin de ellos estuviesen delante del rey. Y fueron de entre ellos los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a los cuales el príncipe de los eunucos les puso sobrenombres, y puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse de la ración de la comida del rey. Seguramente el rey Nabucodonosor en su palacio, los manjares, los alimentos, no eran animales puros. Y dice, ni del vino de su beber. Pidió, por tanto, al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Vea la palabra especial, no contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. ¿Por eso qué pasó? Por apartarse, por no contaminarse. Verso 10. Y dijo el príncipe de los eunucos a Daniel, tengo temor de mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él habría visto vuestros rostros más tristes que de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por príncipe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Dice Daniel, prueba, te ruego tus siervos 10 días, y denos legumbres a comer y agua a beber. Parezcan luego delante de ti nuestros rostros, y los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y según que vieres, harás con tus siervos. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Al cabo de 10 días, pareció el rostro de ellos, de Daniel y de sus compañeros, mejor y más nutridos de carne que los otros muchachos que comían de la ración de la comida del rey. Así fue que Belsasar tomó la ración y la comida de ellos y vino de su beber y dábales legumbres. A estos 4 muchachos dióles Dios conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y en sueños. Amén. ¿Se da cuenta, mis hermanos, cómo el rostro de Daniel y de sus compañeros de Misael, Mesach y Azarías eran diferentes? Eran diferentes a la vista del eunuco, porque comían no la comida del rey, no la que estaba contaminada con animales impuros, no tomaban de su vino, tomaban solamente legumbres y agua, y su parecer era diferente a sus otros compañeros que sí habían participado de la suerte de la mesa del alimento del rey Nabucodonosor. Hay una diferencia, mis hermanos, entre el Hijo de Dios y el que no es Hijo de Dios. El que entiende perfectamente cuál es la palabra de Dios, la ley de la alimentación, y de los que no lo entienden. Su rostro se ve diferente al otro rostro del que participa de toda suerte de animales. Y no físicamente, mis hermanos, hablamos de la parte espiritual. Hablamos de la parte donde usted y yo tenemos una ganancia. Tenemos la santidad, la santificación a nuestro Padre Celestial. Dice el apóstol Juan, en aquella visión del Apocalipsis, en la revelación, capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 11, dice lo siguiente, mis hermanos. Capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 11, lo siguiente. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es sucio, ensúciese más todavía. El que es justo, sea todavía justificado. Y el santo, sea santificado todavía.
Tenemos la oportunidad, mis hermanos, en esta mañana de entender que la ley de la alimentación aún está vigente. Y aunque pongan diferentes contextos y pretextos, algunos predicadores, algunas organizaciones, diciendo que esto fue ya parte del pasado y que solamente era para Israel. No, mis hermanos, la ley de la alimentación está vigente para usted y para mí. Noé no era judío. Tampoco era judío Adán. Tampoco era judío Abel. Y seguían la ley de la alimentación. Hasta la fecha, usted y yo tenemos que observar perfectamente y con mucho detenimiento la ley de la alimentación. Me gustaría, mis hermanos, por el tiempo, dejarles una tarea que usted en casa, por favor, lea el capítulo 11 de Levítico y el capítulo 14 de Deuteronomio. Y quisiera cerrar, mis hermanos, esta pequeña participación con la siguiente declaración que dice el predicador. Eclesiastés capítulo 9, versículo 8. Capítulo 9 de Eclesiastés, versículo 8. Sabemos que los animales limpios, los que andan sobre sus patas, deben de tener dos características: que rumien y que tengan la pezuña hendida. Del mar, alimentos que podemos tomar que tengan escama y aleta. De las aves del cielo, que no sean de rapiña. Y los insectos que sean, que tengan patas para saltar. Es decir, como el apóstol Juan, allá en el Evangelio de Juan, tomaba alimento, eran langostas terrestres, no la de marítima, la langosta terrestre y miel silvestre. Ese era el alimento de Juan el Bautista. Para usted y para mí, mis hermanos, el día de hoy, entendamos que el Señor jamás le dijo a Pedro ni a Pablo que cambiáramos la ley de la alimentación. Por el contrario, la está reafirmando con sus diversas declaraciones. Dice el predicador, capítulo 9 de Eclesiastés, versículo 8. Dice lo siguiente: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Palabras del eterno Padre Celestial para usted y para mí. Sus vestidos que sean blancos en todo momento, que nada les afecte, que nada manchen sus vestidos, ni la alimentación, ni el comportamiento. Yo espero, mis hermanos, que Dios los bendiga.